Artilugios Digitales, con María Capurro Robles y Carolina Martínez Elevi. Artilugios Digitales, porque la tecnología no es neutral. No es neutral. Una columna sobre plataformas, poder, derechos y vida cotidiana en tiempos digitales. Último tramo de A Que Vinimos, también un programa con muchas cosas como siempre, con mucha comunicación, al 11 31 26 08 87, por las redes sociales, hoy participando por nuestra dirección de Instagram, aquevinimos.fm, la tribu por los churros. Sabemos que ahí hubo ya varios mensajes para tratar de ganarse una rica docena de churros de la fábrica de churros de la calle Olleros, ahí en Chacarita. Y ahora estamos con los artilugios digitales, tecnologías, derechos y vida cotidiana, con Carolina Martínez Elevi y María Capurro Robles. Bienvenidas, compañeras, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Capu? Muy bien, Ernest, muy bien. Salió el sol, ¿no? Ay, estoy feliz. Y eso nos alegra, los artilugios sí, y todo lo nos demás. alegra todo, el churro, el sol, el artilugio. Y hacer un poquito de radio. ¿Y hoy qué tenemos en los artilugios? Y hoy tenemos algo que tiene que ver con un negocio. Como siempre hablamos de, tecnologías y la parte pública, la parte privada. Hoy venimos a hablar de un negocio que tiene que ver con un acuerdo, pero bueno, la palabra negocio tiene que ver porque hay dinero de por medio y hay partes interesadas en esto. Y hay actores como Starlink. Tenemos a Starlink, la empresa de Elon Musk, que uno la piensa siempre, los satélites que manda al espacio, son satélites de comunicación. Bueno, pero ¿qué pasa, no? Con esos satélites hay todo una parte que pasa acá en la Tierra, no solamente lo que pasa en el espacio, y que tiene que ver con el servicio de comunicación que esta empresa da a hogares, da a empresas y a escuelas. Y ahí está el tema en particular que venimos a hablar hoy, porque este acuerdo es con el Estado Nacional, con ENACOM, que le ha dado han firmado este acuerdo en donde Starlink dona 6.000 equipos para la conexión satelital para escuelas rurales. Se habla también de 6.000 establecimientos, lo cual implica, cada equipamiento a cada establecimiento. Y es un acuerdo que se usa la palabra de donación, después Capu nos puede explicar un poco bien de qué se trata esto, pero esta donación es por 2 años, un equivalente a $10 millones que pondría Starlink, y que a partir del tercer año el Estado, a través de ENACOM, se hace cargo de $12 millones que va a significar todo ese año de mantenimiento de equipos, de las instalaciones y del servicio que se va a dar ese tercer año. ¿Y después qué? Y ahí viene la pregunta. Para entender esto, vamos a pensar en lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de conectividad en escuelas y vamos un poco más para atrás y hay todo como un marco de referencia que usamos, empezamos a pensar en las computadoras que se entregaban en las escuelas, la conectividad en las escuelas justamente para poder digitalizarlas, para que puedan acceder a información. Y ahí hay un nombre que aparece, por lo menos aparecía mucho más en los últimos años, que era ARSAT. ARSAT como empresa de comunicación asociada a algunos de estos espacios, ¿no? De estos entornos. Este acuerdo que ha firmado ENACOM y que se conoció hace apenas unas semanas, publicado en el Boletín Oficial con la resolución 372/2026 de ENACOM. La autorización de ENACOM a Starlink es esto, ¿no? Una autorización con carácter excepcional para que Starlink opere las bandas de frecuencia en el rango W. Esto es algo súper técnico y no vamos a entrar en detalles, pero tiene que ver con las bandas, el rango de bandas del espectro radioeléctrico, que estando en una radio, sabemos cuáles son, por ejemplo, las nuestras. 88.7 MHz es la que le corresponde a la tribu. Esta banda del rango W, que está entre el 92 y el 114.25 GHz, corresponde a conexiones de servicios satelitales.
Y esto es lo que Enacom en realidad le está dando a Starlink para poder justamente proveer de este servicio a estas 6.000 escuelas. ¿Cuál es este acuerdo? Bueno, se ha presentado públicamente por parte del gobierno como que Starlink le cede a estas 6.000 escuelas rurales equipos, y hablan ahí también de, bueno, la conexión, la instalación, etcétera, pero por 2 años, ¿no? Para estas escuelas que, voy a hacer una aclaración, hablan de escuelas estatales y privadas de cuota cero, ¿no? Esto es también importante decirlo porque no es solo para escuelas estatales, sino estos 2 tipos de escuelas, pero que sean escuelas rurales. ¿Por qué rurales? Porque es donde más cuesta muchas veces llevar el tendido, ¿no?, de lo que es la conectividad, porque puede ser un territorio un poco más hostil, más difícil para hacer el cableado, o se necesite de mucha mayor inversión. Por eso la conexión satelital se prefiere. El valor total de esta inversión público-privada, que es de $22 millones, como decía, se va a dividir en 2 partes. Por un lado, los 12 millones que va a dar Enacom, y los 10 millones que, el equivalente a $10 millones que pondría Starlink. Lo que invierte Starlink es solo para los primeros 2 años. Estamos hablando 24 meses. A partir del tercer año, la inversión ahí ya queda del lado de Enacom, que solo es el tercer año, ¿sí? Porque no es a partir del tercer año Enacom se hace cargo, sino solo el tercer año son estos $12 millones que provienen del Fondo de Servicio Universal y que son para financiar ese tercer año del servicio, que ya no lo da en forma gratuita Starlink, para pagar esa instalación primera de los equipos que va a haber, hacer el soporte técnico y todo lo que sea el monitoreo de toda una red, ¿no? Estamos hablando de una red que va a ser para escuelas rurales distribuidas a lo largo del país, que estén en este, supongo que será un programa, no sé cómo se va a designar esas 6.000 instituciones. Y decíamos, ¿qué puede pasar después? Bueno, porque esa es una de las preguntas, ¿no? ¿Y después qué? Claro, yo no leí la resolución y no las quiero poner en un aprieto, pero suena mucho a el primero te lo regalo y el segundo te lo vendo, ¿no? Es como una especie de donación, yo la pondría entre comillas, porque suena a que Starlink se consigue una especie de cliente cautivo, ¿no? Que por cuántos años, cuántos servidores más van a tener que poner desde el Estado, a qué costo, ¿no? Bueno, sí, te estoy haciendo esta donación, pero después te tenés que hacer cargo. 2 años no es nada. 2 años no es nada, y como bien decís, esta idea de, bueno, efectivamente va a tener clientes cautivos, porque estos equipos de conexión satelital que provee Starlink, una vez que Starlink deje de prestar ese servicio porque ya culminen esos primeros 2 años, o pase el tercer año que ya está comprometido, que se va a financiar con lo que venga del Fondo de Servicio Universal, bueno, a partir del 4.º año, eso se tiene que pagar. ¿Cuánto se tiene que pagar? Actualmente, según algunos periodistas que accedieron a la información que está en el contrato, que no está publicado en el sitio oficial de Enacom, tampoco está mencionado en la resolución que yo decía, el valor luego de estos 3 años es de $160 mensuales por establecimiento, cada escuela. ¿Sabes a qué me suena? Me hace acordar mucho a Gmail, ¿no? A otra escala, pero primero, qué grande Gmail, un servicio de correo electrónico gratuito, versátil, tenés espacio, qué sé yo, pero llega un momento en que se nos llenó Gmail y entonces tenés que empezar a pagar. Y esto es millones y millones, estamos hablando de cientos de millones en el mundo, ¿no? Me sonó alguna estrategia comercial parecida a esa, ¿no? Sí, los orígenes de los distintos proveedores de software en general han trabajado mucho en esa línea, y bastante más atrás en el tiempo también Microsoft con su paquete de Office para también las escuelas, ¿no? Esta idea de, enseñarle a los chicos en las escuelas a usar paquetes de ofimática, conocidos como el de Microsoft Office, pero está lleno, ¿no? LibreOffice, que es una versión libre de lo mismo. Bueno, te lo daban en forma gratuita. ¿Qué pasaba después? La mayoría de las personas estaban acostumbradas a usar ese software en particular y no otro, por ende las empresas también
se veían forzadas de alguna manera en adoptar esa tecnología o ese software. ¿Y qué pasaba? Bueno, ahí no era gratis, ¿no? Digo, ahí eran empresas, incluso oficinas públicas, pagando las licencias de uso que se renuevan cada tanto tiempo. Y es un poco como el modelo, ¿no? Es un modelo que tienen ya de cómo llevar adelante estos acuerdos. Decíamos recién esto de $160 mensuales por escuela es lo que se plantea en este contrato. Y doy un último dato antes de pasar a lo que nos puede compartir Capu, que también nos interesa contar acá, que este valor es casi el triple de lo que ARSAT, compañía pública, también cobra por servicios equivalentes, ¿no? De conectividad también para escuelas rurales. Y ahí es un dato para mencionar. Sí, efectivamente, estamos hablando de $160. Hagamos la cuenta del negoción que es. Frenemos un segundo y pensemos en la cuenta del negoción que es $160 por la cantidad de establecimientos que son y a perpetuidad. Porque en principio es a perpetuidad, claro. Porque las escuelas, estamos hablando de conexiones satelitales, entonces las escuelas de manera imprescindible necesitan contar con acceso a internet, la conectividad solo va vía satélite y entonces claramente van a quedar presas de Starlink si esto se sostiene, que aparentemente así viene la mano. Estamos hablando de $160 contra 60 que el mismo servicio se pagaría en ARSAT. Eso por un lado. La cuestión del costo del servicio es una de las objeciones principales, ¿no? Sobre todo porque ese costo se traslada a las provincias y los municipios. Es decir, no es un costo del Estado nacional. Se traslada a municipios y provincias y hay municipios y provincias que ya tienen hechos sus propios acuerdos o mecanismos o demás para garantizar la accesibilidad, la conectividad. Entonces ahí habrá que ver cómo convive una cosa con la otra, si los municipios pueden no adherir, en principio podría ser, pero por ahí no tienen otra alternativa, entonces tienen que adherir sí o sí a este plan. Ahora, este plan del cual conocemos una declaración del presidente de la Nación en la rural, después conocemos la resolución, pero no hay licitación pública, no hay transparencia, Caro decía, lo que cuesta, más allá de la resolución y la información que publica ENACOM, realmente entender de qué viene la mano y ver qué significa ese acuerdo, esa donación sin cargo, que es la que se indica como modalidad contractual con Starlink. Es decir, la falta de transparencia, ya lo comentamos esto sobre otras iniciativas, ¿no? E incluso entiendo que en algunas de las comisiones de diputados, Ciencia y Tecnología, iban a hacer algunos pedidos de informe sobre esto. Sobre todo los diputados que están preocupados, además, porque cómo impacta esto en sus provincias también, ¿no? Entonces la falta de transparencia por un lado, la falta de licitación pública, el costo que decíamos antes, la cuestión de los datos, la cuestión de la disposición de los datos que este servicio absorba cuando se preste, ¿no? Los datos sobre niños y niñas, los datos sobre los procesos educativos, todo lo que es protección de datos en una institución pública, ¿no? Porque es una institución pública, las escuelas son escuelas públicas y cómo se protegen esos datos y qué obligaciones de protección de datos va a tener la empresa. Y quizás lo más estructural que uno ve acá, ¿no? Es la cuestión del desplazamiento a ARSAT, lo que muestra que igual ARSAT es una empresa que ya viene siendo horadada, digamos, como toda iniciativa de ese tipo pública y que más funcionaba bien. Viene siendo horadada sus trabajadores, sus iniciativas, sus políticas, su financiamiento, etcétera. Es parte de lo mismo, pero la discusión más de fondo, ¿no? Porque obviamente desplazado ARSAT con su rol estatal, ¿no? De garantía de esa conectividad, también hay otros temas que están pendientes en la relación entre el Estado Nacional y ARSAT, que es que contrate servicio pero no paga deudas que tiene con ARSAT. Es decir, hay un cúmulo de problemas en ese punto, pero más estructuralmente es, bueno, qué modelo de conectividad país, ¿no? ¿Qué modelo de conectividad queremos como país? ¿Quién lo motoriza? ¿Con qué mecanismos? ¿Con qué política y no con espasmos? ¿Con qué continuidad? ¿Con qué idea de qué ocurre con los recursos y con la inversión pública? Es decir, todo eso aparece cuestionado, por supuesto, por quienes lo cuestionan, pero también de vuelta como otras iniciativas que tienen que ver con soberanía tecnológica que veníamos comentando en las últimas
en nuestros últimos encuentros aquí en la columna, es parte de ese andamiaje o mecanismo o no mecanismo de política pública de conexión y de garantía de derechos en los entornos digitales que venimos conversando, ¿no? Ese desplazamiento del rol de ARSAT y de la política pública más general. Así estamos. Sí, quería también, destacar algo porque me parece que es importante para que no se pierda cuando uno hace la comparación entre $160 y $60 y $60, como si solo fuera una cuestión económica, sino estratégica en los términos de quizás un poco alineado con lo que veníamos hablando antes de soberanía tecnológica y de protección de lo público también. Acá hay, por un lado, una falta de transparencia, que era lo que mencionábamos, es decir, no tenemos mucha información más allá de esto, además de la forma en la que se toma la decisión, en la que se adjudica, que es uno de los cuestionamientos de aquellos que quizás están por un perfil técnico más cercanos a estos temas, que dicen, todo lo que son los pliegos, sobre todo por los aspectos técnicos de lo que, cuál es la velocidad de subida, de bajada, qué significa que les dan conectividad, qué van a poder hacer efectivamente con esta conectividad, porque uno puede decir yo les doy conectividad y si después esa velocidad con la que van a efectivamente conectarse no les permiten, hacer muchísimas cosas que hoy sí están permitidas, como desde, de pronto puede haber una práctica de radio online. Bueno, quizás si no tenés una buena velocidad de subida no puedes hacerlo, tenés muchas más limitaciones. Entonces, esa información técnica de cuál es la calidad del servicio que también se va a dar, no es una información que tampoco esté pública, porque justamente no hubo un pliego, no hubo una licitación, no hubo presentación de propuestas, no hubo competencia tampoco de nada. Pero además acá pensar en ARSAT también tiene que ver con preservar capacidades tecnológicas nacionales, argentinas. Y no solo preservarlas, sino permitirse desarrollarlas, ¿no? Entonces, ahí también me parece que es uno de los factores que deberían formar parte de esta discusión, más allá del valor nominal, ¿no? De lo que se va a pagar. Sí, suena, como decíamos antes, ¿no? Una supuesta donación que tiene más pinta de una adjudicación directa que de una donación. Como no pueden hacer una adjudicación directa, entonces la revisten, ¿no? de donación, porque si llaman a licitación ya sería otra historia. Hay que decir que el presidente dijo que rechazaba el concepto de justicia social, y si consideramos que la conectividad es un derecho, en este caso todo parece indicar que lo están privatizando, ¿no? Que es un derecho, pero que va a estar acotado a una empresa privada que va a brindar este servicio. Sí, aunque eso la brindara, los mecanismos, aunque uno decidiera que en algún contexto es lo adecuado que una empresa privada brinda, el contexto y las disposiciones que tienen que ver con cómo se adjudica, porque yo pensaba mientras Caro hablaba, y cuando se rompan, ¿quién los mantiene? ¿Cómo se mantienen? ¿Cuál es el costo de mantenimiento? Es decir, hay un montón de elementos que tienen que ver con la letra chica y no tan chica de la continuidad y de la garantía del servicio para instituciones para las cuales es estructurante hoy por hoy tener acceso a Internet, a la información, a espacios de formación en línea, todo lo que ya sabemos, en particular en comunidades alejadas, porque estamos hablando justamente de las comunidades que están más alejadas y que no tienen otra forma de conectividad. Muchas preguntas y también muchas respuestas en Artilugios Digitales, Tecnologías, Derechos y Vida Cotidiana, con María Capurro Robles y Carolina Martínez Elevi, que nos ayudan a pensar cada 15 días en los artilugios digitales de A Qué Vinimos. Nos escuchamos en el podcast desde mañana y el próximo miércoles a las 14 horas. Gracias, compañeras. Gracias. ¿A qué vinimos?
Eli Baldonado en los controles, que nos acompaña con su talento, su paciencia. Hacemos radio hace como 40 años, pero Eli todavía nos tiene que dar indicaciones. En A Qué Vinimos, en otro programa espectacular que van a encontrar desde mañana en Spotify y también en YouTube, porque a partir de estos días estamos también con nuestro canal de YouTube. Búsquenlo como A Qué Vinimos y ahí tendrán todas las entrevistas, todas las columnas de Artilugios Digitales, todas las columnas de Experiencias al Ras y Todo Pasa Leyendo. Y como siempre nos despedimos diciendo que hacer radio es hacerla con voces, con palabras, con sonidos y con efectos, con silencios y también con música.